Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto. Ya llegamos hasta la sección donde cargamos lo que sería el modal con los datos del producto. Esto estuvimos haciendo en la anterior sesión y ahora lo que vamos a pasar a hacer es, le damos aquí una cantidad y esto le vamos a dar aquí clic en más para seleccionar y eso se va a escribir dentro de una tabla aquí dentro de este archivo. Entonces, lo que controla eso sería este archivo agregar pedido, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Bien, entonces le voy a dar un clic aquí en agregar pedido, voy a cerrar un poco esto y ahí ya comienzo con el desarrollo. Bien, voy a abrir y cerrar etiquetas PHP y acá lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un session start, vamos a abrir y cerrar los paréntesis y aquí abajo vamos a tener una condicional, que sería el ID que va a viajar de este archivo, ¿sí? Lo que vamos a necesitar es el ID que contiene el ID productos. Eso es lo que vamos a utilizar como valor. Y lo que vamos a hacer es vamos a preguntar por ese ID. Entonces, si existe dólar guión bajo post ID, entonces voy a abrir y cerrar ahí las llaves. Y ahí dentro de ese if no voy a darle ningún enter ni nada, sino que ahí mismo voy a hacer ID, voy a declarar una variable, va a ser igual a $post ID. Entonces si existe el ID, sucede esto. Y aquí abajo voy a tener otro if que sería comparando lo que es el campo cantidad. Si ese campo cantidad ya, ya sabemos que viene de este lugar también, que sería esta cantidad que está aquí. Y es lo que vamos a utilizar ahora. Bien, entonces ahí vamos a preguntar por la cantidad. Esa cantidad viene de, sería, bien, aquí se va a ir el input con el ID de la cantidad, pero lo que nosotros vamos a utilizar sería esto que está aquí dentro de la validación. Después vamos a probar también esta validación para ver su funcionamiento. Bueno, entonces aquí vamos a hacer if y set dólar y un bajo post cantidad. Y aquí voy a abrir las llaves de ese if. Y acá voy a establecer la misma cosa, una variable que le voy a llamar cantidad. Va a ser igual a $post, el mismo campo que es cantidad. Bien, ahí voy a cerrar con punto y coma, se cierra ahí lo que sería esa llave. Y por último lo que voy a preguntar es por el precio de la compra. Así que sería precio compra, sería esta variable. En realidad aquí se captura esa variable precio compra y es esta variable la que voy a utilizar. Entonces voy a copiar ya la anterior, voy a pegar ahí y aquí voy a cambiarle por precio guión bajo compra guión bajo y lo mismo va a tener este valor. Bien, con eso ya estaría. Tenemos ya nuestras variables declaradas que son el ID del producto, cantidad y precio. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es una conexión. Entonces voy a hacer aquí una conexión a la base de datos. Voy a hacer un requiere, requiere once, vamos a utilizar. Y acá le voy a llamar a la conexión que va a estar en punto punto barra config barra database.php. Le llamamos ahí a la conexión. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a preguntar si no está vacío el ID, si no está vacío la cantidad y si no está vacío el precio de compra, que son estas variables que establecí ahí. Entonces aquí voy a hacer un if y voy a decir si no está vacío, empty, y con ese signo de admiración estoy negando. Entonces
Si no está vacío, quiere decir eso, el ID. Después puedo utilizar aquí el AND de esta forma. También puedo utilizar de esta forma. AND empty cantidad AND empty. Lo que sería esa variable precio. Esta variable que está aquí. Claro, me faltó cambiar eso. Aquí tiene que ser precio y un bajo compra. Y le voy a poner un guión bajo también, así como estaba el anterior. Entonces, esta variable es la que voy a llamarle ahí. Y con eso ya tendría. Entonces, si no está vacío, entonces voy a abrir ahí las llaves de ese if. Y ahí adentro lo que voy a hacer es, voy a utilizar, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, un comentario. Tenemos nosotros nuestra base de datos. Voy a abrir la base de datos. Y aquí tenemos una tabla que se llama temp. Esta tabla temp me va a servir, es una tabla de temporales. Entonces esta tabla me va a servir para guardar el ID temporal del producto, ¿sí? O el ID temporal en realidad, el ID del producto, la cantidad, el precio y también voy a guardar el ID de la sesión. ¿Por qué? Porque yo puedo, lo que puedo hacer es salir de esa sesión. Entonces voy a abrir mi navegador. Yo puedo salir de esta sesión como ya había hecho antes, copiar y pegar la URL, ¿sí? Y esa sesión ahí ya va a ser diferente. Entonces, lo que estoy haciendo es voy a capturar esa sesión. Y ahí, con este campo que está aquí, voy a guardar el ID de esa sesión. Entonces, esta tabla temp me va a servir para guardar temporalmente los datos que yo voy seleccionando de ese de ese modal. Entonces, para eso es que yo tengo aquí el modal en donde voy seleccionando los productos, le voy a ir dando más a estos productos y se van a ir agregando. Entonces, al darle más a ese producto, se va a guardar dentro de una tabla que es esa tabla TMP. Y esa tabla me va a servir para contener los datos que yo voy seleccionando de esta grilla de valores. Entonces, esa sería la función de esta tabla temp que me va a ir insertando aquí valores que yo voy seleccionando. Y también me va a servir para borrar esos valores que voy seleccionando en el caso de que me haya equivocado en algún punto. Si yo quiero eliminar un producto de esa grilla de datos, entonces voy a tener también un botón ahí para eliminar. Y de aquí, de este lugar, es que se va a eliminar. Entonces, esa sería la función de esta tabla temp. Bien, entonces lo que voy a hacer ahí es en el caso de que no esté vacío ninguno de esos valores, voy a hacer un insert dentro de esa tabla temporal. Entonces, voy a decirle aquí insert tmp va a ser igual a mysql i-query. Ahí voy a abrir la función, aquí le voy a pasar la conexión, que sería mysql i, coma, y acá le voy a pasar el insert. Entonces sería insert into dentro de la tabla tmp. Abro y cierro los paréntesis y ahí le voy a pasar los campos que es ID, producto, coma, cantidad, cantidad guión bajo TMP, coma, precio TMP. Y también voy a guardar el ID de la sesión, ¿sí? Eso también sería otra de las cosas que voy a hacer. Voy a guardar el ID de la sesión, pero antes de guardar esa ID de la sesión, necesito hacer una apertura, por así decirlo, ¿sí? Necesito abrir el ID de la sesión. Entonces eso voy a hacer aquí. Debajo de este session start voy a llamarla una variable sesión ID. Y esto va a ser igual a session-id. A esa función, ¿sí?, que contiene el ID de la sesión. Entonces cada vez que yo abro una página se crea un ID de la sesión y con esto es que voy a ir creando ese ID que va a ser un número aleatorio. Eso. Entonces aquí le estoy diciendo que me va a guardar dentro de ese campo session ID. Se llama del mismo modo en mi base de datos. Voy a mirar eso. Como vemos aquí,
se llama Session ID y estoy guardando entonces el ID producto, la cantidad temporal, el precio y la sesión ID. Bien, esos son los valores que estoy guardando aquí y lo que yo no estoy agregando es el ID temporal. Ese ID temporal vamos a hacer una propiedad que sea auto increment. Entonces, ese código, una vez que se inserta algo, automáticamente se va a ir un valor dentro de este campo ID TMP. Entonces, ¿cómo voy a hacer que mi campo sea autoincrementable? Sería de la siguiente forma. Le voy a dar aquí dentro de mi tabla TMP, clic derecho, alter table y voy a seleccionar lo que sería este ID TMP, va a ser mi primary key y también le voy a dar en esta opción que dice auto increment. ¿Sí? Auto increment quiere decir que va a ser auto incrementable esa variable, ese campo mejor dicho, o esa llave primaria y automáticamente él va a ir aumentando, entonces seleccionando esta opción que está aquí. Le voy a dar a guardar, aceptamos y con eso ya estaría el auto increment y luego voy a proseguir con el desarrollo del código. Bien, luego le voy a dar aquí unos values que son los valores que voy a insertar. Voy a escribir en mayúscula values y le voy a pasar ahí lo que sería los valores. Entonces, los valores que le voy a pasar van a ser la variable que tengo aquí, que sería ID, ¿sí? Esta ID que está aquí, que correspondería al ID del producto. Después le voy a pasar lo que sería la cantidad, el precio y por último el session ID, que sería esta variable que está aquí. Como values le voy a pasar eso. Bien, entonces aquí en values le puedo dar un enter y ahí voy a ir escribiendo. Entonces, primero tenemos el ID en minúscula, coma, el siguiente campo se llama cantidad. Mi siguiente campo va a ser precio, precio compra. Y el último, voy a poner una coma más aquí. Ahora aquí afuera de las comillas simples debe ser. Ahí voy a abrir unas comillas más y acá le voy a llamar a mi variable session ID, que es esta que está aquí. Bien, con eso ya voy a poder insertar esos valores en mi carpeta temporal o en mi tabla temporal en realidad. Y con eso ya hago el insert en el caso de que estos valores de aquí no estén vacíos. O sea, que cuando seleccioné algo de, de la grilla del modal, entonces hace ese insert dentro de esa tabla. Bien, luego voy a salir de ese if y voy a crear un if más aquí abajo. Y ese if lo que voy a decir es, voy a comparar es si existe y set el dólar guión bajo get ID. Entonces, si existe el ID, voy a abrir las llaves y acá vamos a hacer voy a establecer una variable que le voy a llamar ID y ese ID va a ser un int val, así que sería una función también. Int val, le estoy diciendo que va a ser de tipo int ese valor y acá le voy a decir ID. Bien, con eso ya tendríamos el ID en forma de int y luego de esto lo que hacemos es insertar. Este caso vamos a usar cuando vamos a borrar. Entonces vamos a tener dentro de esa grilla de datos voy a abrir un momentito mi navegador. Al seleccionar aquí un producto, se va a cargar aquí una grilla de datos y en esa grilla de datos voy a tener un pequeño botón para eliminar. Entonces, si yo presiono ese clic ahí en el botón, es lo que vamos a programar ahora y mediante get va a viajar esta ID que está aquí y aquí estoy llamándole a esa ID y acá abajo lo que vamos a hacer es vamos a eliminar lo que contiene esa tabla temporal y esa tabla temporal contiene esos valores que yo había insertado anteriormente y ahora lo que voy a hacer es eliminar gracias a ese botón que posteriormente vamos a crear. Entonces aquí,
Le voy a decir delete, y acá le vamos a pasar nuevamente lo que es la función MySQL query. Y acá le pasamos la conexión, coma, y acá la acción de eliminar. Sería entonces delete from, le pone mayúscula. Si está en minúscula no importa, de todas formas va a funcionar, pero vamos a ponerlo en mayúscula nomás. TMP, mientras el ID TMP, que sería nuestra variable base de datos, mientras el ID TMP sea igual a, voy a abrir acá comillas simples, voy a abrir comillas dobles, y ahí adentro voy a concatenar lo que sería el ID. Entonces acá vamos a poner un punto, acá un punto, y ahí punto y coma. Y con eso ya tendríamos ahí la sentencia para eliminar, entonces con otro botón de eliminar, que eso vamos a hacerlo posteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear ya la tabla en donde se van a guardar esos datos, donde se van a escribir esos datos. Entonces para eso voy a salir de este bloque if que está aquí y voy a salir también de esta etiqueta de apertura de PHP. Me voy a ir ahí abajo. Y ahí abajo lo que voy a hacer es voy a crear una tabla en donde se van a guardar los datos. Entonces voy a llamar un objeto que va a ser de tipo table y le voy a dar una clase a este table. Le voy a dar una clase y esa clase es la que se encuentra dentro de Bootstrap. Sería table este, table stripped y table hover. Sería entonces la clase para esa tabla. Bien, después le voy a dar un enter aquí, le voy a agregar un tr que sería la cabecera y le voy a pintar también así como en la anterior, le voy a dar una clase y esto le voy a decir que va a ser warning. Entonces ese warning me va a pintar en amarillo la cabecera de la tabla. Bien, aquí le doy un enter y voy a agregar lo que serían los th y el primero va a ser código, el segundo th va a ser el tipo de producto, tipo producto. Voy a tener otro th que va a ser la unidad de medida. Después vamos a tener lo que sería la cantidad y también vamos a tener lo que es el precio. Pero a estos dos últimos le voy a mover hacia la derecha porque la cantidad y los precios de repente son muy grandes, entonces vamos a apartar de lo que sería la parte de texto. Entonces solamente agregando aquí sería un spam, ¿sí? Como anteriormente ya lo habíamos hecho. Voy a darle un enter aquí y agregar un spam. Y adentro de ese spam voy a escribir, le voy a dar una clase. Y esa clase va a ser enviar a la derecha con el pull right. Y ahí adentro voy a escribir lo que es la cantidad. Adentro del spam. Ahí se cierra. Y lo mismo voy a hacer con el precio. Entonces voy a copiar este. Voy a pegar ahí. Y acá va a estar el precio. Bien, con eso ya tendríamos entonces la cantidad, el precio, código, tipo producto, unidad de medida. Y con eso creo que, no me falta, ahora que veo me falta el producto, ¿sí? Entonces aquí vamos a escribir el nombre del producto. Y ahí con eso ya tendríamos. Y por último me va a faltar un th más. Y este th le voy a dar un estilo. Y le voy a dar un width de 36 px. Bien, esto es para tener el pequeño icono del basurero para eliminar, ¿sí? Entonces aquí sí ya voy a agregar ese icono del basurero para eliminar. Ya tenemos con eso ya la finalización de la cabecera. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a llenar ya la tabla con los datos. Pero antes de llenar la tabla con los datos, lo que vamos a hacer es vamos a declarar nuevamente las variables de la tabla producto.
¿sí? Entonces vamos a hacer ahí una consulta y vamos a utilizar el resultado de esa consulta, vamos a cargar dentro de variables y esas variables son las que vamos a escribir dentro de las columnas de estas cabeceras que serían los TDs. Entonces voy a salir de STH, voy a dar un enter ahí, voy a abrir etiqueta PHP y voy a cerrar también ahí y le voy a dar un enter y acá voy a empezar a hacer mi consulta. Antes de hacer la consulta voy a llamarle a una variable suma total, que sería para hacer la suma de todos los productos que existen, que fueron seleccionados. Y le voy a establecer que va a ser cero su valor inicial. Y aquí abajo ya voy a tener una variable que va a ser el SQL, que va a contener la consulta. Entonces SQL va a ser igual a MySQL y query, la conexión, coma, y acá vamos a hacer el select. Entonces el select sería select asterisco from la tabla producto, coma, tmp, sería la otra tabla también a la que voy a consultar. Entonces a las dos tablas voy a consultar. Y ahí voy a decir, mientras, voy a hacer mayúscula, mientras producto punto code producto, que sería la tabla producto punto code producto, va a ser igual a qué, va a ser igual a el ID tmp, ¿sí? Entonces, voy a mirar mi base de datos para ir entendiendo un poco qué va esta consulta. Entonces aquí tenemos la tabla TMP, también tenemos la tabla producto, ¿sí? Y aquí tenemos code producto, tenemos en la tabla TMP, también tenemos el ID del producto. Entonces estos dos es lo que voy a igualar. Siempre nosotros estuvimos haciendo la relación de una clave foránea, por ejemplo, y le llamamos del mismo tipo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, código tipo de producto. Yo sé que este ID viene de tipo de producto y se llama de esta forma, ¿sí? Esto también podría llamarse distinto, podría llamarse de otra forma y yo puedo de igual manera puedo hacer la igualación o igualar los códigos. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí en esta tabla TMP. Voy a comparar si esta ID del producto que está aquí, el código del producto es igual a este ID de producto que está en la tabla TMP. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces ahí sería entonces producto.codeProducto va a ser igual a la tabla tmp.id producto. Entonces yo estoy usando esto porque yo no le puse ningún alias a este. Anteriormente le poníamos, por ejemplo, pro a este y tmp a este. También podríamos hacerlo de la misma, de esa forma, pero así sería más simplificado. Directamente ya llamarle producto punto. Entonces dentro de la tabla producto, con este punto le estoy llamando al campo que se encuentra dentro de esa tabla productos. La misma cosa estoy haciendo con el ID, pero de productos, pero que se encuentra dentro de la tabla TMP. Entonces aquí en mi front yo tengo las dos tablas. Entonces desde la tabla producto y desde la tabla TMP. Mientras el producto se iguala al producto. Y acá vamos a hacer otra comparación. Le voy a poner ahí AND. Sería entonces TMP-session. Serían tmp punto guión bajo session guión bajo id va a ser igual a ese id de mi sesión, que sería esta variable que está aquí. Bien, entonces voy a copiar esa variable que está aquí y acá le voy a pasar eso. Le voy a poner comillas simples, luego voy a abrir comillas dobles, voy a pegar ahí esa variable y con los puntos voy a concatenar punto aquí y otro punto ahí. Con eso ya estaría. Cerramos la comilla doble, cerramos la comilla simple, cerramos la comilla doble principal del select y con eso ya estaría mi consulta. Voy a cerrar ahí con punto y coma y con eso ya estaría. Bien, voy a guardar esto. Con eso ya tengo mi consulta y ahora lo que voy a pasar a hacer es, voy a cargar dentro de un while, ¿sí?, el resultado de esta consulta como ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí while, voy a abrir
los paréntesis, voy a abrir y cerrar las llaves y ahí adentro del while le voy a llamar a una variable row que sería la fila. Va a ser igual entonces a mysql i guión bajo fetch array y acá le vamos a pasar esta variable SQL. Entonces ahí con eso dentro de row se va a encontrar todo lo que sería el resultado de esa consulta y a continuación ya vamos a pasar a declarar lo que son las variables. Bien, entonces aquí le voy a llamar id tmp, va a ser igual a row id tmp. Cierro con punto y coma. Voy a copiar este mismo, voy a pegar ahí abajo y le voy a cambiar nomás ya directamente el nombre aquí. Sería código-producto. Le voy a llamar a una variable y esto sería igual a code producto, que sería la tabla producto, que es el select que estamos haciendo aquí. Bien, ahí abajo lo que necesito es la descripción del producto, entonces voy a copiar esto, voy a pegar ahí y acá voy a tener descript producto, va a ser igual a pdescript, que sería el valor que tenemos dentro de la tabla producto, el valor de la descripción. Entonces hacer un select asterisco, estoy llamándole entonces a todos los campos que se encuentran dentro del producto y dentro de tem también. Y aquí lo que hago es la comparación. Bien, ya tengo el código del producto, ya tengo el código del ID TMP, ya tengo la descripción del producto. Ahora lo que me faltaría sería la cantidad. Y aquí voy a llamarle cantidad, va a ser igual a row cantidad-tmp, es lo que voy a utilizar. Esta cantidad tmp vendría a ser la cantidad que selecciona el usuario en ese modal. Entonces ahí pongo, por ejemplo, cantidad 10, entonces eso se va a guardar dentro de la tabla tmp y eso es lo que voy a capturar ahí como variable para escribir en la siguiente tabla, que va a ser ya la tabla en donde se seleccionaron los datos. Bien, con eso ya tengo lo que sería el valor de la cantidad y luego lo que voy a hacer es, necesito también lo que sería el tipo de producto y para utilizar ese tipo de producto ya tengo toda esa consulta hecha en el anterior código que sería aquí, producto pedido. Yo había utilizado este código que está aquí. Este código me sirvió para traer lo que sería la descripción. En realidad, yo la descripción es la que necesito. Este código no me sirve. Yo podría mostrar ese código dentro de mi tabla, pero no, para el usuario es inservible tener un código ahí de un tipo de producto. Lo que necesita ver es la descripción de ese tipo de producto. Entonces, para hacer eso, yo necesito esta consulta que está aquí, ya la tengo ahí. Entonces, lo que voy a hacer es voy a reciclar ese código, voy a volver a utilizarlo aquí. Entonces voy a pegar ahí y ahí ya tengo con eso esa parte de la descripción del tipo de producto, que es lo que me interesa, ¿verdad? La misma cosa pasa con una unidad de medida. Yo también necesito la descripción de la unidad de medida, no el ID. Entonces no me sirve el ID. Con esta consulta que estoy haciendo aquí, select asterisco from producto, estoy trayendo esa ID, pero esa ID, como ya había mencionado, no nos sirve. Lo que nos sirve es la descripción y voy a pegar ahí. Pegar a ver si se me... Bueno, vamos a borrar nomás estos espacios. Y con eso ya tendríamos ahí lo que sería el, el código del producto, la descripción, la descripción del tipo de producto y la descripción de la unidad de medida. Bien, con eso ya tendría y ahora lo que voy a traer es la variable que se guardó dentro de tem, pero de precio. ¿Sí? Yo tengo ahí una variable que sería el precio. Voy a abrir lo que sería mi SQL para mostrar. Aquí tengo este precio TMP. Es el precio que se agregó. ¿Por qué? Porque yo tengo un precio aquí dentro del producto, que es un precio de referencia, pero este precio TMP es el precio actual, por así decirlo. Entonces, si la factura
que me está llegando a mí dice que tiene un cierto precio, ahí es en donde yo agrego ese precio. ¿Sí? Va a llegar como referencia, se va a cargar como referencia este precio de producto, pero si es otro el precio que estoy adquiriendo, si es un precio diferente, entonces puedo cambiarlo y eso lo voy a hacer mediante ese formulario que tengo ahí y se va a guardar ese valor dentro del precio TMP. Bien, entonces eso es lo que voy a llamarla aquí ahora. Voy a crear una variable, le voy a decir precio compra. Voy a llamar bien precio compra y un bajo y ese va a ser igual a row y este sería el valor de precio TMP. Con eso ya tendría el precio TMP. Ahora lo que voy a hacer es, voy a darle un formato numérico a ese precio TMP. Hago esto de la siguiente forma. Precio guión bajo compra guión bajo F lo voy a llamar, ¿sí? Una variable X. Y acá lo voy a formatear con el number format y acá le voy a llamar a esa variable precio compra. Entonces estoy formateando, le estoy dando un formato. El number format estoy utilizando para eso. Y luego lo que voy a hacer es a reemplazar esas comas. ¿Sí? Lo que voy a hacer es voy a guardar esta variable también que está aquí, pero para hacer posteriormente el cálculo de lo que sería, yo necesito hacer el precio por la cantidad de productos. Entonces para hacer ese precio por cantidad, yo necesito ver con comas, pero para realizar la acción yo no necesito esas comas. ¿Por qué? Porque me va a dar un error al estar haciendo una operación. Voy a hacer una multiplicación, precio por cantidad, para tener el total del precio, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de producto que estoy comprando. Entonces, para hacer eso, esta variable precio compra, number, no me sirve. Entonces, lo que voy a hacer es voy a establecer nuevamente una variable que me va a servir para hacer esa operación, que sería precio compra y lo voy a llamar R, por ejemplo, de resultado. Y acá voy a hacer un str y un bajo replace, que sería una función para reemplazar valores. Y lo que voy a reemplazar va a ser la coma. Acá le voy a poner una coma por un espacio vacío. Entonces voy a sacar esa coma. De esta forma estoy sacando la coma y acá le voy a pasar esa variable precio f, que es el que contenía la coma. Y esto me va a servir entonces ya para tener un valor de tipo int y hacer una operación. ¿Y cuál va a ser la operación que voy a hacer? Es utilizar este precio total, sería la variable que voy a crear ahora, precio guión bajo total. Esto va a ser igual a el precio que había ya reemplazado por la variable cantidad. Entonces con eso ya voy a tener ese precio por cantidad y ahora lo que voy a hacer es ese precio total le voy a dar un formato. Entonces otra vez le voy a dar un formato y acá voy a tener entonces el precio total F, sería precio total y un bajo F va a ser igual a otra vez number format y acá el number format le voy a pasar lo que sería el precio total. Con eso ya tendría el precio total formateado con la coma ahí, ¿sí? Para visualizar, para mostrar eso. Y después tengo que hacer lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque tengo que sumar todo lo que sería el precio de las compras más la cantidad para tener la suma total de todo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 5 productos que estoy llevando. Entonces, tengo que hacer precio por cantidad, eso se guarda en una variable. Luego, el producto número 2 precio por cantidad, se guarda en otra variable, que sería la variable precio total. Y después, ese precio total lo que tengo que hacer es tengo que sumar todo y ahí voy a utilizar lo que sería esta variable suma total, que ahora vale cero y voy a hacer la suma de todos los productos y eso es lo que voy a utilizar ahí. Bien, entonces lo que voy a hacer es voy a sacarle nuevamente esa coma a ese precio total. Entonces, precio total y un bajo R. Y aquí voy a hacer otra vez str-replace
Y ahí voy a reemplazar nuevamente el valor de la coma, coma, por un espacio vacío, coma, y acá le voy a pasar la variable que es precio total F. Precio total tiene que ser esta variable que está aquí. Voy a pegar para no equivocarme. Precio total. A ver, creo que eliminé algo. Sí, esta variable entonces es la que voy a utilizar ahí. Ahí ya está correcto con eso. Bien, ahí le saqué la coma al precio total. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a... Esa mi variable suma total es la que me va a contener el total de todo. Entonces esa variable es la que se va a ir acumulando todos los totales. Entonces suma total y acá voy a hacer más es igual, ¿sí? Para ir guardando todos los valores que hay dentro de precio total R, que es sin la coma. Entonces con eso ya voy a tener, con esta suma que está aquí, ¿sí? Con este más que está aquí, se va a ir sumando el valor de todos los productos por la cantidad que vaya ingresando. Bien, con eso ya tendríamos todo. Prácticamente ya estaría listo. Y ahora lo que tenemos que hacer nada más ya es cargar nuestra tabla de datos con esos valores. Bien, entonces eso es lo que vamos a pasar a hacer ahora. Bien, antes voy a agregar unos pequeños comentarios aquí. Este es para eh, formatear una variable. Voy a poner aquí entre poner, esto ya vimos, luego poner coma. Después tenemos el replace, este me sirve para reemplazar la coma. Y este sería mi sumador total, por así decirlo. Sumador total. Bien, con eso ya creo que ya estaría suficiente de comentarios. A ver aquí. Voy a guardar eso. Y debajo de este, o sea, adentro de este mismo while, es que tengo que escribir lo que sería mis tablas. Entonces, para escribir las tablas, irme aquí abajo y voy a cerrar ese bloque PHP. Voy a cerrar eso y aquí tengo que abrir nuevamente PHP para encerrarle a este, a esta llave del while, ¿sí? Esta llave del while. Entonces se cerró aquí, pero aquí se volvió a abrir para cerrarlo. Bien. Voy a borrar este espacio que está aquí y acá abajo lo que voy a hacer es, este está mal, tiene que ser aquí y ahí sí ya estaría. Sí. Siempre tenemos que fijarnos que nos marque esta ahí, ¿sí? Como me está marcando acá, entonces aquí me está marcando y acá vemos también al lado en donde está la etiqueta de apertura y de cierre. Y este que está aquí, este es un pequeño visor, este podemos sacar sin molesta. Aquí en View sería este, Show Minimap, sería este que está acá. Pero a mí me parece de repente útil para ir avanzando en el código más rápidamente. Entonces voy a dejar nomás ahí. Bien, ahí cerré la etiqueta de PHP. Esta que se abría acá, se cerró acá. Y ahora lo que voy a hacer es ya cargar la tabla. Entonces, tr. Y adentro de ese tr voy a tener los tds, que serían la table data. Y ahí voy a pasar ya a escribir las variables que había establecido. Entonces, php, voy a cerrar aquí. Voy a hacer un eco. Y lo que voy a imprimir va a ser el código del producto. Código de producto. Voy a cerrar punto y coma. Y ahí ya tengo el primer valor. Tengo el código del producto. Ahí abajo lo que necesito es la descripción del tipo de producto. Eso tengo dentro de TP, product nombre, que sería, a ver, esta variable. Luego necesito la unidad de medida. Siempre esto hay que seguir de acuerdo con lo que había hecho aquí. Entonces tenemos código, tipo de producto, unidad de medida, nombre de producto. Entonces acá estaría esto que está aquí, unidad de medida, nombre. Voy a copiar esto, voy a pegar abajo.
Y acá lo que necesito es la descripción del nombre del producto. Eso tenemos aquí. Ahí ya tenemos entonces la descripción del nombre del producto. Y ahora vamos a poner la cantidad también y el precio. Entonces, td, acá voy a hacer otra vez ese spam para enviarle a la derecha. Entonces, spam, plus, full, right. Y aquí adentro voy a escribir ese valor de cantidad. Entonces voy a copiar este bloque PHP que está aquí. Voy a pegar aquí y lo voy a cambiar acá el valor. Sería la cantidad. Bien, con eso ya tenemos la cantidad. Vamos a hacer lo mismo con el precio. Voy a copiar esto, voy a pegar abajo. Y acá estaría el precio. Pero ¿cuál precio? Tengo muchísimos precios. El precio que es interesante para el usuario visualizar es el que tiene la coma. Entonces, este es el que voy a copiar. ¿Por qué? Porque acá le estoy dando el formato para poner la coma. Entonces, ese es el que se va a visualizar. Y con eso ya estaría. Entonces, el precio, cantidad, código, tipo, unidad, nombre, producto, cantidad, precio. Y ahora voy a agregar un TD más para finalizar, que sería la opción de eliminar. Entonces voy a copiar este TD. O no, directamente voy a crear uno nuevo. Sería TD. Y a ese TD lo voy a enviar otra vez a la derecha. Entonces spam, plus, right. Y ahí adentro voy a utilizar lo que sería ese método que había creado aquí, ¿sí? Que sería para eliminar, ¿sí? Entonces con eso lo que voy a hacer es voy a eliminar lo que se selecciona. Y acá para eliminar lo que se selecciona, adentro del spam voy a crear un A, una etiqueta A. Ese A no me va a llevar a ningún otro lugar que no sea este mismo proceso, por así decirlo. Y acá voy a utilizar un poco de código eh, JavaScript. OnClick es el que voy a utilizar, esa propiedad. Y acá va a ser igual, va a ser igual a eliminar. Le voy a llamar a la función eliminar. A ver, eliminar. Este que está aquí no está bien. Ahí sí. Bien, ¿en dónde está este eliminar? Este eliminar se encuentra dentro de mi form que yo había creado anteriormente, ¿sí? Y sería esta función que está acá. Entonces, esta función que está aquí, mediante get, le va a enviar a esta URL que sería el que estamos haciendo ahora, ¿sí? Y lo que le va a enviar es o sea, lo que va antes de enviar, me va a mostrar un mensaje cargando, ¿sí? Va a ser imperceptible porque va a borrar muy rápidamente, a no ser que esto ya esté en internet y ahí tengamos una latencia en cuanto a la conexión. Entonces en ese punto sí ya vamos a ver ese cargando, pero ahora que tenemos un servidor local va a ser imperceptible ese borrado, va a ser muy rápido. Pero lo que sí ya vamos a ver es este resultado que está aquí, ¿sí? Y este resultado lo que me está llevando es a esto que está aquí. Y lo que vamos a hacer es este del LED es lo que se va a ejecutar. Bien, entonces, una vez explicado eso, vamos a pasar ya lo que sería a llamarle a esa función con el onClick. Y acá lo que voy a hacer es voy a abrir código PHP, voy a cerrar y acá vamos a hacer un eco. Lo que voy a imprimir va a ser el ID temporal, ID TMP. Bien, ID TMP voy a cerrar con punto y coma. Dentro de esa función onClick voy a salir ya de esa función y acá voy a llamarle a un pequeño gráfico. Entonces voy a salir de esa función, esa etiqueta A, y acá voy a utilizar un i y acá le voy a dar una clase, le voy a agregar un glificon y glificon trash es el que voy a utilizar, sería el de un basurero. Bien, una vez tenemos eso, ahí ya se va cerrando la etiqueta i, se va cerrando el span, se cierra el td y con eso ya estaría listo. Bien, luego cerramos esa etiqueta th que está ahí y con eso ya estaría. Se cierra acá lo que sería mi while, ¿sí? Esta etiqueta del while se cierra ahí luego de cargar todos esos valores y con eso ya tendríamos lo que sería para la vista, ¿sí? Entonces vamos a guardar esto y vamos a ver si ya se puede visualizar algo. Me voy hasta mi navegador, le voy a dar F5, le voy a dar
agregar productos. Aquí le voy a dar un más y vamos a ver. Bien, no me está ejecutando, voy a ver qué pasó. Bien, voy a fijarme un ratito en el código. Yo creo que no tengo ningún error aquí en este código, pero el error podría estar en el formulario, ¿sí? Aquí en este formulario es en el lugar en donde nosotros le llamamos a estos dos archivos, entonces me voy a fijar por ahí si hay algún error. Esto que está aquí lo que carga es la vista del modal, ¿sí? Y esto sería ya para agregar, entonces esta sería la función que estamos realizando ahora. Entonces voy a mirar un ratito esto. Bien, creo que aquí estaría mi error. Esta función es isNum, sí, que sería si es número, pero esta última N tiene que estar en mayúscula también, ¿sí? Entonces isNum y acá también isNum. Entonces si es un número, esto no es un número, o sea, si no es un número, me muestra el alert y lo mismo en el siguiente campo. Entonces esto sería la función PHP, ¿sí? Me faltó agregarle una N mayúscula. Esto es en el archivo form de compras, ¿sí? Esta sería la corrección que hice. Me voy a ir otra vez hasta mi navegador. Le voy a dar F5 y vamos a darle a agregar. Me apareció aquí y aquí le voy a dar más. Y ahí ya vi que efectivamente se agregó, ¿sí? Se agregó el producto 1. Ahora voy a seleccionar el producto 2. Le voy a agregar, por ejemplo, una cantidad 10. Le voy a dar más aquí. Y ahí vemos cómo ya me va mostrando, ¿sí? Y ahora lo que faltaría es imprimir lo que sería el total, ¿sí? Eso es lo que nos faltaría, imprimir esa variable que nos va a calcular el total. Aquí ya tenemos entonces en la tabla lo que sería el código, tipo producto, unidad, medida, producto, cantidad, precio. Y tenemos este botón que vamos a probar también si ya funciona. Entonces le voy a dar un clic aquí. Efectivamente tiene que desaparecer. Y vamos a fijarnos en nuestra tabla de base de datos. Voy a abrir un ratito mi base de datos. Y dentro de esta tabla temp le voy a dar F5 y ahí vemos cómo tenemos ese, sería este producto, ¿sí? Y acá vemos cómo tenemos el ID de la sesión, tenemos el precio y tenemos también la cantidad que se ingresó. Entonces voy a ingresar otra vez otro valor ahí. El producto número 2 le voy a ingresar cantidad 10, por ejemplo, así mismo como está. Le voy a dar más aquí, voy a cerrar y esto debería de haberse insertado dentro de esa tabla. Vamos a fijarnos otra vez. Le doy F5 y ahí efectivamente ya tenemos entonces la cantidad y el precio. Y ahora por último lo que nos faltaría sería ya imprimir lo que sería el total con esa variable que ya habíamos establecido. Entonces voy a minimizar esto y al dar aquí a eliminar y lo voy a eliminar también a esto, tiene que desaparecer de mi base de datos. Le voy a dar F5 y efectivamente ya desapareció. Quiere decir que está correcto el funcionamiento. Bien, ya tenemos entonces funcionando lo que sería esto. Ahora lo que nos faltaría es, como ya había comentado, mostrar el total ahí. Bien, entonces mi error fue la N mayúscula tenía que ser aquí. Bueno, entonces estamos otra vez en agregar y acá es en donde vamos a agregar el total. Entonces voy a agregar fuera de este while y también lo que voy a hacer es, yo necesito guardar posteriormente mi archivo process, necesito guardar en tres tablas. Sería cabecera de compra, detalle de compra y el stock. Entonces, tres tablas van a ser las que se van a involucrar en el guardar, en el proceso de guardado. Entonces, yo lo que necesito es capturar esas variables que tenía dentro de esta grilla que está aquí, ¿sí? Yo eso lo que necesito es capturar y lo voy a capturar dentro de otras variables, por así decirlo, ¿sí? Pero van a estar ocultas, no se van a ver esas variables y eso voy a utilizar para procesar después mi formulario. De ahí, de esas variables que voy a establecer ahora, las que fui agregando,
¿Por qué? Porque yo me fui, abrí el formulario, ¿sí? Voy a hacer el proceso para ver si se entiende un poco mejor. Bien, entonces yo le di aquí agregar, seleccioné un producto, seleccioné otro y eso se fue agregando dentro de mi grilla de productos. Entonces yo lo que necesito es capturar estas variables finales, por así decirlo, ¿sí? Que sería el código del producto, el precio, la cantidad y el precio. Eso es lo que yo necesito capturar dentro de variables para posteriormente al darle guardar se vaya en mi archivo process y eso me pueda funcionar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito capturar, estos valores finales que se quedan en este lugar. ¿Por qué no me va a servir capturar de aquí? ¿Por qué? Porque esto es solamente un buscador de productos. Al seleccionar el producto, aquí sí ya tengo la cantidad del producto y con su precio actual, por así decirlo. Porque yo puedo borrar este producto número 2 y le voy a agregar, por ejemplo, varió el precio, bajó, vamos a decirle que estaba a 5.000 nomás, le doy ahí a más y ese es el precio que ya me muestra. Ya no me muestra el precio de la tabla producto, sino ya me muestra ese precio que tenemos, que guardamos dentro del archivo temporal. Entonces, eso es lo que yo necesito capturar ahora para posteriormente poder darle guardar y procesar eso en el siguiente archivo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a salir de este tr, que sería la cabecera de mi tabla, y voy a salir también de ese bloque while y le voy a dar un enter aquí. Y acá abajo voy a crear un tr más, que sería una cabecera más antes de cerrar esa tabla. ¿Sí? Aquí tenemos el final de la tabla. Voy a minimizar esto. Y claro, tiene que estar afuera de ese bloque. Entonces voy a borrar aquí. Debajo de esto voy a hacer el tr y lo voy a tabular a la misma dirección. La misma dirección de este. Bien, entonces dentro de ese tr lo que voy a tener son input. Voy a tener ahí. Y esos inputs son los que me van a capturar esos valores y posteriormente se van a enviar al process y el process se va a encargar de hacer los insert correspondientes en las tablas correspondientes que eso va a mover después. Entonces aquí voy a tener un input, va a ser de tipo hidden. ¿Por qué? Porque va a estar oculto y le voy a decir acá que va a ser una class. Siempre tiene que tener, por más que esté oculto, tenemos que agregarle los atributos de Bootstrap y le voy a dar un nombre. El nombre le voy a decir a este suma total, se va a llamar este. Y le voy a dar un valor. Y ese valor va a ser el valor que tenemos dentro de esa variable suma total, que sería esto que está aquí. Entonces, ese valor de variable es lo que voy a imprimir ahí, aquí, pero siempre, claro, con las etiquetas de PHP. De esa forma. Entonces ahí, con eso ya tengo la suma total. Está oculto, pero después voy a mostrar también la suma total para visualizar, pero yo este campo de suma total necesito dentro de mi variable. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi tabla, voy a mirar mi tabla un ratito, me voy hasta mi tabla de compra, yo en mi tabla de compra tengo total compra, ¿sí? Entonces, por eso es que necesito esa variable total compra y por eso es que estoy guardando en esta variable de forma oculta hasta. Y eso va a viajar después y voy a utilizarlo. Bien, entonces el siguiente campo que voy a utilizar va a ser el código del producto. Entonces puedo copiar ya este anterior. Voy a pegar ahí abajo, va a ser hidden otra vez, va a ser for control. Y acá lo que le voy a cambiar el valor, le voy a decir código y un bajo producto. Y el valor va a ser código producto. Código producto, vamos a guardar esto. Después también necesito el precio total. ¿Sí? Ese precio total voy a utilizar este precio total. A ver, sería, sí, voy a utilizar precio total, que sería esto que está acá. Voy a necesitar también, bueno, en realidad no es ese precio total, ¿por qué? Porque ese precio tiene una coma, no es necesario. Sí, la suma total, porque ese valor sería ya el valor numérico que necesito para mi,
campo que ya habíamos visto anteriormente. También necesito lo que sería el código del producto y también voy a necesitar lo que es la cantidad. Entonces voy a copiar este, voy a pegar ahí abajo y acá voy a necesitar la cantidad. Cantidad y aquí en el value iría lo que sería la variable cantidad. Bien, con eso ya tengo serían las variables necesarias para hacer mi insert. Ahora lo que me falta sería mostrar el total de los valores. Entonces para mostrar el total de valores, lo que voy a hacer es esta suma total que está aquí, le voy a hacer un formateo, ¿sí? Le voy a hacer un number format, ¿sí? Para darle la coma y eso sí voy a mostrar debajo de esa tabla de los productos. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Aquí le voy a dar un enter y voy a agregar un td. Este td le voy a, le voy a hacer una propiedad que es collapse span sería. Y esta propiedad lo que hace es vamos a decirle, me da un formato, ¿sí? Me achica ese campo std para que se ajuste a la tabla. Entonces aquí le voy a mandar otra vez a la derecha con el pull right. Después de esto, aquí le voy a poner un total para nies punto y a ver, aquí vamos a agregarle, claro, esto que está aquí tiene que estar adentro de un spam. Ahí cerramos esto y aquí abrimos un spam. Y adentro de este spam le voy a dar la clase right y ahí vamos a poner lo que sería el total. Y el total guaraníes y ahí muestra ese valor. Cerramos std, se cierra el spam y ahí abajo lo que voy a hacer es imprimir ya el total. Entonces voy a copiar este anterior, voy a pegar ahí y aquí sería entonces este, vamos a sacar nomás. Vamos a dejarle solo un td ahí y le voy a agregar el spam, pero le voy a pintar en negrita esto, ¿sí? Para que se vea un poco más oscuro. Entonces voy a ponerle aquí un strong y acá en como el valor de ese spam voy a imprimir el precio total. Entonces voy a abrir etiqueta PHP, la voy a cerrar y aquí voy a hacer un eco de number format y le voy a pasar la variable suma total, que es la que contiene la suma total. Esto no necesita comillas. Suma total. Y con eso ya estaría. Voy a cerrar el punto y coma, se cierra ahí esto. Y voy a cerrar el strong después del spam, porque ahí lo había abierto antes. Entonces aquí voy a cerrar mi etiqueta strong, se cierra el td y con eso ya estaría, ¿sí? Con eso ya tendríamos que ver lo que sería el total ahí también. Voy a guardar esto, me voy hasta mi navegador. Entonces esto anterior que estaba haciendo voy a borrar nomás, voy a eliminar. O inclusive ahí ya vemos que tenemos el total. Ya se actualizó. Voy a dar F5 por ejemplo. Y aquí vamos a ver un pequeño error, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le di, por ejemplo, si le doy F5 va a desaparecer todos estos parámetros que están aquí. Ya vemos que hace la suma, ¿sí? Ya me pone 10.000 ahí. Le voy a dar F5 por ejemplo. Le voy a dar agregar, voy a agregar el mismo producto y me va a agregar 3 veces ese producto. Entonces esto vamos a ver cómo solucionar en el siguiente, la siguiente sesión. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo solucionar esta parte. ¿Por qué? Porque se me están duplicando. Entonces si yo quiero solucionar esto tengo que ir borrando manualmente. Y ahí le doy, por ejemplo, agregar. ¿Por qué? Porque eso se está grabando dentro de la tabla. Si le doy, por ejemplo, una letra acá, voy a agregarle una letra, vamos a ver si funciona mi validación. Le voy a dar más. Y esto no es un número. Efectivamente me funciona mi validación. Lo mismo para aquí, le voy a agregar números. Me dice que no es un número. Acá le voy a agregar un número y más. Perfecto. Me está funcionando. Le voy a agregar un valor nuevo, 6.500 y le voy a agregar la cantidad 10. Entonces, 65.000 tiene que sumarle a ese 5.000 que serían ya un total de 70. Entonces le doy más aquí y a ver, hay algo que no está correcto. Voy a borrar esto.
Voy a darle F5. Voy a agregar 11. Y bueno, bien. Entonces para este capítulo sería hasta aquí, ¿sí? Después vamos a ver cómo solucionar estas cuestiones que ya son fáciles, por así decirlo. Ya pasamos toda la parte más complicada y lo que vamos a ver es entonces cómo eliminar los valores. Una vez que se guardan, por ejemplo, los valores dentro de la tabla temporal, vamos a crear un, sería un trigger, es lo que vamos a estar creando dentro de nuestra base de datos. Vamos a hacer una pequeña programación en nuestra base de datos que una vez que le demos guardar, por ejemplo, a eso que desaparezca ese temporal. ¿Por qué? Porque vemos dentro de esa tabla, voy a mirar un ratito, antes de cerrar este capítulo, entonces vemos ahí, le voy a dar F5 a mi tabla temporal. Ahí vemos que tenemos ese producto, voy a eliminarlo, ¿sí? Voy a eliminar todo. ¿Y qué pasa cuando yo grabo? Este temporal se sigue quedando ahí. En una siguiente compra yo voy a seguir encontrando aquí valores. Entonces eso es lo que queremos evitar que suceda. Y para eso vamos a utilizar lo que es un trigger. ¿Sí? Vamos a ver cómo se crean los triggers dentro de MySQL y vamos a aplicarlo eso dentro de nuestro proyecto. Entonces nos quedamos ahora con que ya está funcionando nuestra tabla, ¿sí? Entonces le damos aquí, por ejemplo, cantidad 10. Vamos a ver si me funciona. Este tendría que ser 50.000, ¿sí? Y el otro vamos a agregarle por lo menos uno. Eso también vamos a ver cómo solucionar después. Y esta suma la que me está haciendo, pero esta cantidad lo que no me está multiplicando, vamos a ver después por qué también sería ese inconveniente.